Hasta 4 consejerías han presentado el desglose de los presupuestos para 2021 en las Cortes ante los procuradores. Han sido Economía y Hacienda, Presidencia, Transparencia y Empleo. Enseguida les contamos al detalle a qué se destinan las cuentas. El presidente de la institución destacaba la importancia del periodismo para el funcionamiento de la democracia. Lo hacía en un encuentro virtual ante 75 alumnos de la Universidad de Valladolid, que serán futuros profesionales de este sector. Ha sido el último en llegar al hemiciclo. Apenas lleva poco más de un mes en las Cortes. Es Carlos Fernández Herrera, procurador socialista por Zamora, y además se ha convertido en el primer procurador de etnia gitana de la institución. Ahora mismo también es el más joven, tan solo tiene 24 años. Enseguida le conocemos un poco mejor. Mi ilusión es acabar con el racismo, con la discriminación, con el antigitanismo. Eso por la parte de activista que tengo en defensa de los derechos humanos y de los derechos del pueblo gitano, en busca de una igualdad real y eficiente. Del total de 12.291 millones de euros del presupuesto de la Comunidad para 2021, la Consejería de Empleo gestionará el próximo año casi 359 millones, lo que supone el 2,9% de la inversión. La cartera de Empleo e Industria crece casi un 13% respecto a los últimos presupuestos prorrogados, los de 2018. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estas son las cifras de empleo, pero por la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes ya han pasado hasta 4 consejeros. El resto, los otros 6, lo harán la próxima semana. Y para dinamizar el mercado de trabajo, los presupuestos contemplan hasta 345 millones de euros y así cumplir con los compromisos del diálogo social. El desglose de los presupuestos de empleo, que gestionarán 359 millones de euros, traía un nuevo anuncio. La Consejería destinará 5 millones más para complementar los ERTE, en este caso con diferentes criterios de reparto. En este programa no utilizaremos como único criterio la hora de entrada de la solicitud en el registro. Esta línea primará a la hora de la adjudicación a los que se hayan visto más afectados por los ERTEs. Por ello, los trabajadores recibirán la ayuda en función del menor salario, el número de días afectados por el ERTE y la hora de entrada de la solicitud en el registro. 11 millones de euros, una media de 600 euros. Ninguna comunidad, bueno, es más, la mayoría de las comunidades no tienen este complemento. La oposición le criticaba por la tardanza de estas ayudas y las desigualdades. Pero la última de la consejería, esta de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, es la diferencia que está habiendo entre provincias a la hora del cobro. Más de una semana de unas provincias con respecto a otros, nos lo trasladaban estos días. Y críticas también por las posibles irregularidades en los cursos de formación. ¿Cuántos cursos de formación a desempleados se dejaron de dar por su nulidad en la gestión? ¿Lo tienen cuantificado o no les importa? Mientras que Ciudadanos destacaba la importancia de apostar por esa formación y la labor del Servicio Público de Empleo. De cada 5 euros del ECIL, 4 se destinarán a políticas activas de empleo, porque hay un gran reto por delante. Debemos considerar prioritario el mantenimiento del empleo, especialmente en 2 áreas, que usted lo ha dicho, que es la economía social, las cooperativas, que todos las conocemos así, a la hora de mantener y crear puestos de trabajo, especialmente en el mundo rural, y, como no, quiero hacer especial mención a los centros especiales de empleo. El procurador de Por Ávila le exigía a la consejera más atención para la provincia abulense y le citaba la subida de salario de los funcionarios, que derivó en polémica hacia el salario del Gobierno y de la oposición. No sé yo hasta qué punto los ciudadanos analizan los presupuestos, pero si lo hiciesen, seguro que no les gustaría nada ver que han aumentado los gastos de personal un 5,82 para hacer frente a los incrementos retributivos. Entiendo que eso quiere decir que se suben los sueldos. Usted ya sé que no. Respecto a la subida de sueldo, como sabe, en el Ejecutivo no nos hemos subido el sueldo, pero lógicamente a los funcionarios sí se les ha subido. ¿Sabe lo que nos preocupa a nosotros? Usted habla de los salarios. Hombre, consejera, con todo el respeto, con 78.000 euros yo creo que ya va bien, ¿no? Para subirse el salario y no subírsele. Decir que yo cobro 72.000 euros. Mire, su portavoz cobra 90.000 euros y los 6 portavoces adjuntos, más que el propio presidente de esta comunidad y más que yo, con la responsabilidad que tenemos en el Gobierno. Tampoco faltó la mención al diálogo social. La consejera recuerda su importancia e insiste en que el Ejecutivo lo tiene en cuenta, pero desde la bancada socialista aseguran que se les ningunea, ya que no se les ha informado del contenido de los presupuestos con antelación.
El primero en abrir la ronda de comparecencias fue el encargado de hacer las cuentas, el consejero de Economía y Hacienda. Carlos Fernández Carriedo definió este presupuesto como dinamizador, responsable y realista. Para la oposición se olvida de los desequilibrios territoriales y se limita solo a gestionar el dinero que llega del Estado sin una política fiscal progresiva. Son sus primeras cuentas al frente de la Consejería de Economía y Hacienda y no escatimó Carriedo en adjetivos para definirlas. Son unos presupuestos eminentemente sociales, inversores, dinamizadores de la economía, transformadores. Son unos presupuestos comprometidos con el medio rural, integradores, participativos, prudentes, responsables. Y, por último, son unos presupuestos eficientes. Tampoco la oposición, que las calificó de trampantojo y creen que se olvidan de la prometida reindustrialización y de corregir desequilibrios. Nos esperábamos otra cosa, nos esperábamos más ambición, más inversión, más protección, más cobertura, más ayuda, más futuro. Estas cuentas no van a servir para la segunda parte de la pandemia, para lo que es la crisis económica, para salir de esa crisis económica que nos ha trasladado, que nos ha llevado esta pandemia sanitaria. El consejero remarcó cómo la crisis está afectando al empleo. Nuestra tasa de paro, según la última encuesta de población activa, correspondiente al tercer trimestre del año 2020, asciende ya al 12,5%. El objetivo de la Junta es salir de la situación actual con menos paro, menos recesión y menos deuda. La deuda de este presupuesto fue uno de los temas que le reprochó el PSOE. Gastaremos más en deuda que en políticas sociales, por culpa de una planificación nefasta. Castilla-La Mancha, una comunidad históricamente gobernada por el Partido Socialista. Nivel de deuda, 37,7%. Castilla y León, 23,5%. Por la falta de ingresos propios y demás ventajas en la fiscalidad del medio rural. Solo 3 comunidades autónomas con política fiscal específica para el mundo rural. Usted no puede decir que esta es una política fiscal que no existe en Castilla y León. Al menos la que no queremos es la del Gobierno. Porque claro, el Gobierno este año, si política fiscal vinculada al mundo rural es el impuesto sobre la remolacha. Reproches también por los proyectos que entran y salen del presupuesto. O el polígono industrial de Ciudad Rodrigo, que lo presupuestaron ustedes hasta el año 2011 con 5 millones de euros. No ejecutaron nada, lo hacen desaparecer los terrenos comprados y ahora en presupuestos 2021 reaparece. Y por el aumento en el número de asesores, que fue una constante en todas las comisiones de la semana. Igual que un mensaje de tranquilidad sobre el hecho de que estamos ante un gobierno austero, fíjese si es austero, que tenemos una vicepresidencia solo. El portavoz de la UPL puso el énfasis en el desigual reparto y en la situación económica. Ya son 5.458 las solicitudes del cese de actividad. A esos habría que preguntarles si realmente estos presupuestos expansivos de gasto les cubren sus necesidades. Y Ciudadanos, que alabó las cuentas, sí reconoció que hay asignaturas pendientes. Es de destacar que en estos más de 40 años nuestra especialización productiva siga siendo menos favorable que la del conjunto de España y esto, señoría, es algo que debemos de cambiar. La cartera de Economía y Hacienda tendrá 376 millones de euros. Para el plan de crecimiento innovador para pymes y autónomos irán 30 millones, cerca de 5 para digitalización empresarial o 9 millones para la incorporación de la capacidad científica al modelo productivo. La recién creada Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior es la cartera con un menor presupuesto, con menos cuantía incluso que la destinada a las Cortes de Castilla y León. Su presupuesto es de 20 millones de euros, lo que supone tan solo el 0,16% del total de las cuentas, aunque entre sus objetivos está el de impulsar la ordenación del territorio o el de poner en marcha la Agencia Autonómica de Evaluación de Políticas Públicas. La Consejería de la Transparencia compromete un giro en las políticas demográficas con la nueva estrategia que elaborarán las universidades públicas, un proyecto de ley de dinamización demográfica y el nuevo modelo de ordenación del territorio. Hay que distinguir el diagnóstico de los síntomas. Eso podría explicárselo algo mejor. Es decir, tener fiebre y dolor de cabeza no es un diagnóstico. Tener meningitis es un diagnóstico. Son dos cosas diferentes. Perdemos población es un síntoma. ¿Por qué perdemos población? Ese es el asunto. IGEA defendió los 2 millones consignados en su cartera para este fin y las acciones transversales de todas las consejerías. Nada, según el PSOE. El problema más importante de nuestra tierra, y ustedes no lo abordan,
en un presupuesto que es el más alto de la comunidad autónoma de los últimos años. Su propio director general ya le dice que la agenda para la despoblación ha fracasado. ¿Van a continuar haciendo lo mismo? Porque no hay absolutamente nada innovador en el presupuesto. Hemos perdido desde 2010 un 7,4% de nuestra población de entre 20 y 44 años porque se van de nuestra tierra. Para el Gobierno, nada es lo que supone la estrategia del Gobierno central. Cero. O sea, si usted, ministra del ramo, me contesta que es que el dinero de la financiación de los servicios tiene que ir allá donde están las personas, su estrategia de lucha contra el reto demográfico es cero. Cruce de reproches también por el ofrecimiento de la Junta para la acogida de los inmigrantes que están llegando a Canarias. Mire, señor Igea, no es tiempo de opinadores de todo. No es tiempo de cuñaos que todos lo saben, pero que no hacen nada. Es tiempo de servidores públicos, capaces de escuchar, de dialogar, de llegar a acuerdos para ser útiles a los castellanos y leoneses. Me ha vuelto a poner en contraposición a los jóvenes de Castilla y León con los inmigrantes. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Cuál es su mensaje? Eso es xenofobia. ¿Primero los nuestros? ¿Es el mensaje de Le Pen de primero los nuestros? Podemos puso el énfasis en la partida para la memoria histórica. Entendemos que 130.000 euros es una partida muy pequeña. Otros años ha habido una mayor partida para memoria democrática. En la falta de atención a los castellanos y leoneses en el exterior durante el estado de alarma y en la cooperación al desarrollo. La partida de voluntariado para cooperación, por ejemplo, decreció un 47%, casi la mitad de lo que estaba presupuestado. ¿Nos gustaría incrementarla? Sí, naturalmente. ¿Nuestra opinión es que es insuficiente? Sí, naturalmente. Y vamos a pelear porque así sea. Ciudadanos remarcó la importancia de los criterios de reparto de los fondos europeos. El Gobierno de España podría ayudar a comunidades como la de Castilla y León a hacer una labor realmente importante contra la despoblación. Y el Partido Popular resaltó los avances en reducción de cargas administrativas. Ahí está ese decreto ley de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento precisamente de la actividad productiva de Castilla y León. IGEA avanzó que los planes de cooperación con las regiones norte y centro de Portugal estarán listos a principios de año. También se desglosaba el presupuesto a gestionar desde la Consejería de la Presidencia. Serán 141 millones de euros, una cifra que supone tan solo el 1,15% del total. De ellos, 3 de cada 4 euros gestionados por la Consejería serán destinados a las entidades locales, a repartir entre ayuntamientos, diputaciones y la comarca del Bierzo. En total, 104 millones. El consejero de la Presidencia destacaba en su intervención una de las novedades. Los municipios de menos de 1.000 habitantes recibirán todos los fondos a principios de año. La oposición lo valora positivamente, pero opina que son insuficientes y también le atacan por las cuantías destinadas a asesores y personal eventual. Presidencia saca pecho de que el principal trozo de la tarta de su presupuesto, que asciende a 141 millones de euros y supone el 1,15% del presupuesto global, vaya destinado a las entidades locales. La financiación local de la Consejería de la Presidencia con las corporaciones locales ascenderá en el año 2021 a más de 104 millones de euros, lo que supone un incremento del 33% respecto del último presupuesto aprobado y lo que además representa prácticamente el 75% del presupuesto de toda la Consejería. Esto significa que 3 de cada 4 euros van destinados a ayuntamientos, diputaciones y a la comarca del Bierzo. Los municipios más pequeños recibirán esta financiación al inicio del año. Agilizar el pago de los fondos a los ayuntamientos menores de 1.000 habitantes, que percibirán en el principio del año la totalidad de las cuantías que les corresponden. La oposición considera que los 104 millones son insuficientes. Es absolutamente continuista. Con un exiguo presupuesto es la campeona en el nombramiento de asesores y colaboradores eventuales, a dedo. Nos ha dicho que se han destinado 2,5 millones de euros a prevención de riesgos laborales del funcionariado público. Es prácticamente la misma partida que este año van a destinar para altos cargos y eventuales. Hemos pasado de 31 a 44. Y usted me va diciendo, porcentualmente eso es importante. Y yo le digo, se lo reconozco.
pero no es tan importante como el 40% de la campeona de nombramiento de asesores, que, como hemos recordado antes, es la Moncloa. Y críticas porque dicen la separación de funciones a la Consejería de Transparencia ha supuesto más gasto en este ámbito. Total, que el desgaje de consejerías nos ha salido 300.000 euros más caro en altos cargos. PP y Ciudadanos destacaban la labor de la Consejería y califican los presupuestos como leales y decididos. Castilla y León ha sido este año una de las únicas 5 comunidades autónomas que han aportado fondos extraordinarios a las entidades locales. Coincidimos en la necesidad de modernizar la Administración, agilizando los procesos, reduciendo la burocracia y apostando por los canales telemáticos. Pero los socialistas le recriminaban que apenas hablara de función pública. No ha hablado de las 35 horas, de la recuperación de la jornada laboral. No ha dicho absolutamente nada, pero tampoco ha dicho absolutamente nada de la carrera profesional. He decidido ya hoy en esta comparecencia una cosa, y es que voy a comprar un bote de caramelos y les prometo que les voy a dar uno cada día que sean capaces de hacer una intervención en el ámbito de función pública y no hablar solamente de las 35 horas. Cuando tengamos capacidad de abordar este tema, lo abordaremos con naturalidad. Este consejero no va a rehuir ningún tipo de negociación. También el PSOE pedía de nuevo que se retire el decreto ley aprobado para la movilidad de profesionales sanitarios. Hasta 75 estudiantes de la Universidad de Valladolid, que en breve serán periodistas, participaban esta semana en un encuentro virtual con el presidente de las Cortes de Castilla y León. Luis Fuentes destacaba la importancia del periodismo para el funcionamiento de la democracia y les explicaba desde el punto de vista de la comunicación cómo es el trabajo diario de esta institución. Gracias a las redes sociales, los políticos pueden dialogar, pueden contestar, pueden responder, incluso pueden hasta pedir perdón. Cualquier red social, cualquier foro en el que haya personas dispuestas a escuchar es una posibilidad que no se puede desaprovechar, pero creo que se puede trasladar un mensaje serio, utilizando además un arma fundamental en política, que es el sentido del humor. Cuando tú pones una publicación en redes sociales y tus redes tienen bastante alcance, como pueden ser las mías, pues yo tengo comprobado que el 85-90% de los comentarios negativos o digamos de los ataques que se me pueden hacer en redes, el 85-90% viene de la melena. Cuando queremos que el presidente, que el político de turno luzca y que esa gestualidad y esa oratoria se traslade, lo que hacemos es eso, lo compactamos en audiovisual y es verdad que, hombre, no es lo mismo, pero sí que de alguna manera se proyecta ese énfasis que la oratoria le da a los mensajes. Lo que estamos haciendo para asegurar los eventos telemáticos, que son el 75-80% de nuestro trabajo desde el mes de marzo. Ahora mismo el cuidado de las escenografías es básico, porque lo que estamos intentando hacer es aportar una seguridad a quien viene presencialmente al Parlamento. La comunicación política es un trabajo muy en silencio, es un trabajo muy hormiguita, es un trabajo de estar antes, durante y después, pero no estar nunca delante de la fotografía. El día que te veas delante de la fotografía, dejaste de hacer comunicación política. El periodismo político es un contribuyente clave para favorecer una ciudadanía que esté bien informada y permitir, por supuesto, su participación política. Se lo contábamos al principio del programa, lleva poco más de un mes en esta institución y ya hay dos aspectos que le diferencian. Es el procurador más joven, tan solo tiene 24 años y es el primero de etnia gitana. Su nombre es Carlos Fernández Herrera y representa en las filas socialistas a la provincia de Zamora. Hasta allí nos hemos acercado para conocerle mejor y con él nos despedimos hasta la semana que viene. Cuídense. Soy de Zamora capital, he nacido aquí, vivo aquí, he estudiado en Salamanca el grado de Historia del Arte y el máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte y actualmente me encuentro realizando mi doctorado. Y este año también he vuelto al conservatorio, estudio cuarto de Enseñanzas Profesionales de la especialidad de canto. Tengo la suerte de vivir en una ciudad con un patrimonio histórico-artístico espectacular
y el estar rodeado siempre de ello pues hace que de alguna manera te decantes o tengas una sensibilidad especial para ello. Desde los 12 años o desde los 11 años tenía claro que historia del arte o algo relacionado con el mundo de las humanidades, y finalmente pues fue historia del arte, a pesar de los comentarios de la carrera con menos salidas, haz algo con más salidas, pero bueno, creo que lo más importante es estudiar algo que te guste, que te apasione, y he tenido la suerte de estudiar lo que he querido al final y de seguir haciendo lo que me apasiona. El objetivo principal de la Fundación es una igualdad real de la población gitana con la población no gitana. Esta pandemia ha sido delatora precisamente de esto. Existe una brecha digital, una brecha educacional. No hay una igualdad real aún de la población gitana. Bien es cierto que España es país referencia a nivel europeo dentro de los avances con la comunidad gitana, pero queda mucho por hacer. Y para los comentarios de, ay, pues no pareces gitano, pues estudiarnos de gitanos, al final son clichés que se van desechando, y conforme vas conociendo a gente más aún, te das cuenta de que los estereotipos ni sirven ni valen para absolutamente nada y que no hay una única manera de ser gitano. El último libro que estoy leyendo ahora mismo es uno que trata la apariencia masculina en la pintura del siglo XIX de Carlos Reyero. Siempre papel. La Bella y la Bestia con mi sobrina. La ópera y visitar museos. Twitter o Instagram. Coche. Turismo cultural. No podría estar sin el móvil un día entero. Cantar la Bohème en la Scala de Milán. En el último año, más bien, del gobierno de Zapatero, yo me di cuenta de que, a pesar de todo, el PSOE hacía muchas cosas muy bien. Con 16 años me afilié a Juventudes Socialistas aquí en Zamora, y con 18 al PSOE. Alfredo Pérez Rubalcaba, que yo era una figura que admiraba enormemente y admiro por supuesto, y que fuera candidato a presidente como que fue un aliciente más para acercarme más a las líneas de Juventudes y del partido. He ido ocupando distintos cargos orgánicos a nivel local, a nivel autonómico, y también en Juventudes a nivel provincial, a nivel autonómico también. En 2017 me llama Luis Tudanca, un día que yo estaba en el mercadillo en Moraleja del Vino con mi padre, y estaba yo pues colocando calcetines, bragas, calzoncillos, y me llama Luis Tudanca el día antes de su congreso, que si quería entrar en su ejecutiva, claro. Me pilló muy de sopetón, por supuesto le dije que sí. En este mes, pues bueno, muy bien, la verdad. Tengo unos compañeros maravillosos, me han acogido con los brazos abiertos, y la verdad que en ese aspecto fenomenal. Y luego además que creo mucho en el proyecto que hay. Mi ilusión es acabar con el racismo, con la discriminación, con el antigitanismo. Ahora bien, luego también en el ámbito de la cultura, por mi formación, pues una correcta promoción y conservación del patrimonio histórico-artístico, en este caso de Castilla y León, porque es riquísimo, es enorme, y bueno, pues por desgracia hay edificios que se nos están cayendo y que tienen un valor pues espectacular. Pues durmiendo poco. La verdad que antes dormía poco, pero ahora menos. Siempre hay un triángulo de vida social, trabajo y dormir, pues vida social y trabajo en la medida de lo posible, y dormir, pues bueno, aunque no es lo más aconsejable, pero duermo poquito. El kiosco de Rubén y Ruth, siempre me cojo ahí mi café y me voy por el casco antiguo a perderme por las calles que tiene, voy con mi música y es perderse un poco en el paraíso. El mayor atractivo que tiene es el patrimonio histórico-artístico. A nivel de románico, pues somos la capital del románico europeo, que se suele decir, y la verdad que la cantidad de patrimonio y la calidad de patrimonio es extraordinaria, ya solo en el arte románico. La pena es que no esté, entre comillas, más explotada el turismo, porque creo que es una zona pues con mucha belleza en la que se está súper a gusto. Luego, culturalmente, pues tenemos la Semana Santa, que es declarada de interés turístico internacional, y que bueno, pues hay 400.000 personas en Zamora cuando normalmente somos 60.000. Intentar descentralizar un poco, no te digo el gobierno de la Junta, por supuesto, pero relocalizar la industria a lo mejor, reubicarla en otros sitios y potenciar, porque es muy curioso, normalmente las fronteras entre un y otro país son zonas muy ricas. Toda la raya de España con Portugal es una zona tremendamente empobrecida, y Salamanca y Zamora especialmente. Al final yo vengo de una familia de vendedores ambulantes, toda mi familia se dedica al mercadillo, con lo cual
pues el pequeño comercio es algo en lo que he vivido siempre y creo que hay que ayudarse entre unos y otros. Ahora, pues con esta situación más aún, por supuesto. La hostelería, bueno, pues creo que está a la vista, que está tremendamente afectada y todo el pequeño comercio. Mi deseo a medio plazo para Castilla y León es que acabe esta dichosa pandemia. I'm over here in your